Muy bien, el título de esta enseñanza es Negocios son negocios. En inglés, business son business. En inglés, business are business. Negocios son negocios. Cuando un empresario, si usted conoce un empresario que le ha ido muy bien, siempre procura involucrar a sus hijos a que ellos continúen su legado. Siempre hay una oveja negra que no quiere hacer otra cosa, pero realmente los hijos que continúan este legado, el trabajo que el padre puso, como que le dan alegría y la empresa crece, prospera. Estoy seguro que las empresas multimillonarias que existen en nuestro medio, ellos no fueron los que pusieron la primera piedra. Muchos de ellos fueron sus abuelos, luego sus padres continuaron y ahora son los hijos los que están llevando la rienda de la empresa. Un sueño puesto en el abuelo, vamos a decir, donde continúa el legado. Y eso es bueno. Para eso, los dueños de las empresas muchas veces envían a sus hijos a capacitarse, a entrenarse, algunos al exterior, otros al interior, según sus habilidades. Entonces, muchos de ellos, de los hijos, se sienten privilegiados por ser involucrados en el negocio de la familia, ¿no? Y seguir el negocio de los padres. En Lucas 2:49 dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús se había extraviado, vamos a decirlo así, para José y María. Bueno, Jesús no se sentía extraviado. Él estaba con los doctos, con los inteligentes en la sinagoga, hablando de cosas serias, hablando de cosas de inteligentes, de las escrituras. Y muchos eran asombrados de su inteligencia, de su forma de razonar o de la forma como era inspirado porque conocía la palabra. A los 12 años se extravía para José y María y luego le encuentran y le dicen: Jesús, ¿qué has hecho? ¿Dónde te has ido? Yo no sé si alguna vez usted se ha perdido, pero yo sí me escondí, yo sí me perdí un día. Y no le dije lo que dijo Jesús a mis profesores. Jesús le dice a José, su padre político, ¿no? Le dice: ¿no saben ustedes que estoy en los negocios de mi padre? Jesús tenía bien en claro la misión en esta vida, que era los negocios de su padre. Él tenía que velar los intereses de su Padre Celestial. Como que Dios, el creador de todo el universo, envía a Jesús y le da una misión, rescata, ¿no? Este es el negocio de Dios, esta es la empresa de Dios. Muchas veces se dice que la iglesia es estoy siendo claro, como una empresa. Entonces, como una empresa, ¿por qué? Porque nosotros vendemos a Jesús. Nuestro testimonio hablará acerca de Jesús. Entonces Jesús, estando en la tierra, estaba en los negocios, involucrado en los intereses de lo que al Padre le encantaba. Era rescatar a muchos, ¿no? Era verlos salvos a través de Jesucristo. En este tiempo es lamentable ver a hijos de Dios no estar dispuestos a involucrarse en los negocios de nuestro Padre. No es cuestión de nuestra iglesia solamente, es de muchas iglesias. Hay muchos creyentes que no quieren involucrarse en los negocios de su Padre. Hay miles de personas que están huyendo de esta responsabilidad. Es mi deber decirte en esta noche, de parte de Dios: involúcrate en los negocios de Dios. Involúcrate en las cosas de Dios, en los negocios de tu Padre. Tu Padre es mi Padre. Todos tenemos un solo Padre, nos une, un solo bautismo nos une. Es el mismo Dios,
involucrémonos en ello. En una empresa, los hijos de los dueños son involucrados en diferentes áreas. Vayámonos a una empresa, vamos a ver a muchos de ellos, los padres designando a lo que es ventas, producciones, logística, contabilidad, administración, recursos humanos, control de calidad, supervisión. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa empresa crezca, que esa empresa sea fructífera. Entonces todos ellos están involucrados en ello. ¿Cuál es el interés de Dios? Dios, ¿en qué quiere vernos involucrados? Hay una misión que todo creyente debe hacer. Ahora, luego de ese principio salen muchos. En Marcos dice la Biblia que id y predicar el evangelio a toda criatura. En resumen, las almas, Dios le encanta, por medio de la locura de la predicación, quiere llegar a muchas personas. Algunos dicen, ¿por qué no viene Dios pronto? Dios tarda, ¿no?, su venida, porque Él espera que muchos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa es uno de los motivos al cual Dios no viene pronto. Dentro de ello, Dios, como el Padre, el dueño de esta empresa, como desea que cada uno de nosotros nos capacitemos. Los pastores cumplimos una función y es nuestro trabajo capacitarlos. Es nuestro trabajo llevarlos a cada uno de ustedes a que puedan conocer, a profundizar, a involucrarse dentro del servicio, a entrenarlos en los momentos difíciles. Por ejemplo, una de las tareas del pastorado era en esta pandemia, porque el temor invadía nuestro ser y el pastorado tenía que capacitarlos. Yo no sé si se dieron cuenta, pero muchas de las canciones hablaban acerca de la fortaleza, de vencer, de no tener miedo. ¿Por qué? Era necesario. Teníamos que hacer un bloqueo. ¿A qué? Al temor, al miedo, a la duda. Yo estoy seguro que muchos de ustedes decían, pasaré esta pandemia, llegaré a la vacuna, como que estábamos en un momento, todos nosotros, todos, de alguna circunstancia. Yo mismo predicando, pero también siendo edificado. El pastor sí, bueno, pues tiene fe como el pastor. No, hermanos, la prédica que yo estaba dando, también me la estaba dando a mí mismo. Las prédicas nos sirven a nosotros también, los pastores. Entonces, es palabra de Dios, te lo pedimos, Señor. Entonces, es el interés de Dios que nosotros estemos involucrados. Es el interés de Dios ganar almas. Es el interés de Dios que nosotros nos capacitemos, que estemos entrenados para cualquier momento. Entonces hacemos una comparación, ¿no? En una empresa normal, los padres llevan a sus hijos para que puedan guiar, llevar. Entonces, aquí en la iglesia, de igual forma, ¿no? De igual, podemos decirlo así, que estamos siendo entrenados para poder continuar el legado. La persona que no se involucra, hermanos, esto es muy importante escuchar. La persona que no quiere, no se involucra, dice, no, yo me siento nada más y punto. La persona que no se involucra, solo lo único que está reflejando es que está velando únicamente por sus intereses. ¿Cuáles serán sus intereses? Tal vez su propio trabajo, su universidad, sus estudios. Yo estoy seguro que siempre a los jóvenes que en algún momento los tenía un poquito más jóvenes, adolescentes, les decía, está bien que estudies, está bien que trabajes, pero nunca dejes de servir a Dios. Nunca dejes de involucrarte en algo. Todos tenemos la oportunidad de poder servirle al Señor de alguna forma, de involucrarme. Ahora en la iglesia tenemos una feria, entonces hay un motivo para involucrarse, por ejemplo.
próximamente vamos a hacerlo del templo, vamos a hacerlo del local, ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo me involucro? ¿No? Entonces, no espero que el pastor me llame, sino yo digo, tomo la iniciativa y digo, ¿para qué sirvo? ¿Para qué? No tengo plata de repente, usted me dice, pero tengo mis fuerzas, tengo mi juventud, quiero hacer algo. Hermanos, la persona que no se involucra solamente tiene un comportamiento de únicamente de que está velando solamente por sus propios intereses, ¿no? Hace poco un hermano decía, nos compartía, ¿no? El que es parte de esta iglesia es porque está involucrado en las cosas de Dios, en la obra de Dios. Y es la iglesia, somos la iglesia, ¿no? Entonces, este es Golden Church. Yo sé de que otras iglesias tienen sus tipos de organizaciones, pero este es Golden Church. Entonces, vamos a sumar, vamos a involucrarnos. ¿De qué forma? Yo no puedo ser solamente de los que llego, me siento y ya, algo así. Entonces, esto venía a mi mente cuando me fui a comprar hace poco. Me fui a hacer una entrega de un pedido, estaba por la Estación Cultura y decía, voy a aprovechar, eran las 4:30, voy a aprovechar, me voy a ir a Grau y voy a ir a averiguar, a ver, si es que encuentro, lo compro. Entonces, bueno, lo encontré y esperé bastante tiempo para que me entreguen el pedido. Era para la iglesia. Y algo viene a mi mente y me decía, ¿por qué lo hago? Yo decía, a mi mente, porque yo he podido decir mañana, pasado mañana, sin embargo me viene una voz diciendo, porque yo trabajo aquí, porque estoy involucrado en el trabajo, en los negocios de mi padre, estoy involucrado en ello. Todos nosotros somos, hermanos, responsables de esta labor. Quiero decirles 3 verdades. Apunten por favor si es que tienen en su cuaderno ahí y lapicero. La primera verdad, todos tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo y con nuestro Dios. Todos tenemos una responsabilidad. Al usted volverse creyente, tiene una responsabilidad. Si ya está aquí y quiere ser parte de involucrarse, usted y yo tenemos una responsabilidad con Dios y con nuestro prójimo. Vayamos a Ezequiel 33, 7 al 9. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hablaba de 3 grandes verdades. Tenemos una responsabilidad con Dios y con nuestro prójimo. Dios te va a hablar, como en esta noche. Dios nos va a hablar. Habla, predica, da testimonio acerca de mi palabra. Dios muchas veces nos pone en nuestro corazón el compartir su palabra, y esa es la responsabilidad de decirlo. Entonces Dios aquí, la Biblia nos enseña de cómo Dios actúa, y en esta oportunidad en Ageo le dice Dios, yo te digo que vayas a hablar, si tú no hablas, su sangre estará sobre ti. Wow, o sea, como que tú eres responsable. Tú eres responsable. Porque Dios te va a decir muchas veces, llámalo, escríbele un mensaje. Si tú no lo haces, esto yo he escuchado muchas veces a algunas personas decirme, Saúl, Dios me hablaba, me decía que yo compartiese, y lo dije, no, ¿qué va a hacer? Qué vergüenza. Y se murió a los 2 días, a los 3 días.
qué terrible, ¿no? Entonces yo tenía que decirle, wow, era que Dios te estaba diciendo que le compartas. Entonces cuando no abrimos la boca, no hablamos lo que Dios, aun cuando apártate de eso, porque Dios, o sea, para amonestar, para corregir. Sin embargo, cuando tú haces, te has librado. La otra persona puede continuar en su pecado, puede continuar en sus caminos. Eso no es problema ni tuyo, ni mío, ni de juzgarnos. Eso es problema entre Dios y esa persona. Y te habrás librado, pero ya habrás compartido. Entonces, podemos decir otra segunda verdad. No comprendemos que no involucrarnos en los negocios de nuestro Padre nos resta bendición. No entendemos. Cuando no estamos involucrados en los negocios de Dios, usted tiene que capacitarse. Usted tiene que dar testimonio. Usted y yo tenemos que buscar mejorar en nuestras acciones. Entonces, ¿quiénes son los primeros que nos ven? Tus hijos, tus nietos, tus vecinos. Ellos son los que más te conocen, saben cómo reaccionas. Entonces, cuando no nos involucramos capacitándonos, entrenándonos y en los negocios de Dios, nos resta bendición. ¿Por qué, pastor? Vayamos a Ageo 1, 2 al 7. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y os no calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El pueblo de Judá habían sido cautivos y habían regresado de la cautividad. Bueno, era necesario reconstruir sus casas, sus tiendas. Entonces, pero dejaron a medias la obra de reconstrucción del templo. Como que sus intereses primaron y la dejaron abandonada para dedicarse a construir sus propias casas. Tenían tiempo para sus propios negocios, pero no tenían tiempo para los negocios de su padre. No se daban cuenta que abandonar la obra de Dios, el liderazgo, qué fácil es dejar a muchos el liderazgo. Hermano, si usted me dice, Saúl, ¿vas a dejar el liderazgo? Yo me voy a poner triste porque es la responsabilidad que Dios me dio. Pero qué fácil para muchos. Bueno, pues, no vienen, pues, no se conectan. A mí en algún momento me pasó eso y tuve que buscar, pero sí le decía a Dios, dame uno, por favor. Qué fácil es dejar el liderazgo, qué fácil es dejar el servicio. No se daban cuenta el pueblo de Judá que abandonar la obra de Dios también Dios estaba dejando de lado de las bendiciones de ellos, porque ellos sembraban mucho, pero recogían poco. Eso es lo que decía en este pasaje, ¿no? Entonces, comían y bebían, pero no quedaban satisfechos. Y los que trabajaban por un salario, lo recibían en saco roto, como que no les alcanzaba. Me llama la atención que es muy importante no dejar el servicio a Dios, no dejar los negocios de Dios, los negocios de mi Padre. No puedo dejar. Yo tengo muchos intereses. Mi
trabajo, mis estudios, mi empresa. Esos son mis intereses también. Pero no quiere decir que voy a dejar los negocios de mi padre porque ya no tengo tiempo. A mí me sorprende porque en algún momento puedes hacer este video. No, estoy estudiando. ¡Wow! Ya. Me ponía triste, decía, no entendió. Yo puedo decir, ya pastor, espéreme un momentito, estoy justo en examen. Hay una hermana que ya está a punto de acabar la universidad. Pero a pesar de eso, yo no dejo de enviarle algún trabajito. Sí sé, al 100% ya no le mando a un 10, 15%. Pero que no deje de servir a Dios. Que no deje de los negocios del Padre. Hiciste un mal trabajo, vuélvelo a hacer. Sé que está terminando, pero necesita. Entonces, muchas veces lo que Dios le estaba diciendo, ustedes se han preocupado en ustedes, en sus cosas, en su ropa, en su bienestar, en su posición, en su casa, en sus decoraciones de sus casas, sí, pero se han olvidado de algo, mi templo. Se han olvidado de las cosas, los negocios de Dios. Oramos, hermanos, y servimos en la iglesia, pero no tenemos tiempo para el principal negocio, que es el negocio de nuestro Padre. Dije hace un momento que la iglesia es como una empresa. Como una empresa. Y la tercera verdad, la primera era, tenemos una responsabilidad con Dios y nuestro prójimo. La segunda es la que mencioné hace un momento y decía que no comprendemos que no involucrarnos en los negocios, nuestro Padre nos resta bendición. No es que Dios quiere quitarnos, nos resta bendición. Y eso le pasó al pueblo de Judá. Y la tercera verdad. No hemos comprendido que al involucrarnos en los negocios de nuestro Padre hay gran ganancia. En Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¡Wow! Y en 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Muchas veces usted ha encontrado ese pasaje, el obrero es digno de su salario. Los hijos de los grandes empresarios de nuestro país o alguna empresa que usted conoce se involucran en los negocios de sus padres, no solamente por amor, por honrarlos, sino también porque tienen una buena posición. Sé que están siendo entrenados para muchas áreas, pero va de poco en poco y tienen grandes ganancias. Aunque sean hijos de los empresarios y dueños de las empresas, no por eso le pagan salarios pequeños, sino al contrario, los que los tienen son los mejores salarios de la empresa. Oye, ¿y por qué él? ¿Por qué él tiene más? ¿Por qué Dios le bendice tanto a esta persona? Porque está en los negocios de su padre. Una persona, recuerda, la persona que no se involucra, solo está velando únicamente por sus intereses. Involucrarse no puede esperar. Involucrarse no puede esperar. Como iglesia, puedo decir, usted tal vez pueda decir en esta noche, yo y mi casa, como Josué dijo una vez, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué tenía sus responsabilidades con su esposa, con sus hijos. Esto no es estar metidos en la iglesia. Pero Josué dijo, yo y mi casa y mi descendencia serviremos al Señor. El estar involucrados en las cosas de Dios, no nos damos cuenta muchas veces. ¿Por qué me falta tanto? ¿No será que no estás involucrado en los negocios de tu padre? Y Dios es un buen jefe.
Dios no es como los jefes. Si has conocido a algún jefe tan bueno, Dios no es como ese jefe. Es más, porque Dios sí paga y paga bien. Dios no es como las empresas seculares. La empresa de Dios, hemos dicho que la iglesia es como una empresa. Trabajar, servir, ayudar, buscar, es identificarse y decir: yo soy parte del servicio a Dios. Hay cosas que la gente no se va a dar cuenta de lo que tú haces dentro de la iglesia. Hasta el pastor no se puede dar cuenta, pero Dios sí, no lo dudes. Dios sí se va a dar cuenta de todo lo que tú has hecho por el servicio a Él. La actitud cuenta. La actitud cuenta. Es muy importante involucrarse en los negocios de nuestro Padre. ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan? ¿En qué ayudo? Se viene esta feria gastronómica. Son 6, 7 familias nada más las que se han involucrado en esto. ¿Y dónde están los demás? Oremos al Señor. Amado Dios, que esta palabra caiga en los corazones y en una buena tierra. Señor, si es una mala tierra, se secará, se morirá la semilla. Pero si es una buena tierra, dará su fruto al 100%. Esto no es de grandes cantidades. Esto no es Dios de cosas desbordantes para impresionar. Esto es cuestión de qué puedo hacer, qué tengo que hacer por la obra de Dios en esta tierra. Y yo y mi casa, Dios, serviremos a Jehová. Yo y mi casa, mi cuñada, mis sobrinos, todos, mi familia ya está involucrada, pero todos ellos están llamados a servirte, Señor. Gracias por mi hermano mayor, que también, sin darse cuenta, te está abriendo la puerta a su casa. Gracias. Y él está feliz. Él no se ha dado cuenta que se está involucrando en los negocios del Padre. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Involúcrense. Realmente usted verá la diferencia más adelante y dirá: realmente trabajar para Dios no solamente es de pastores y líderes. Trabajar para Dios es para todos, todo hijo de Dios, todo creyente. Que Dios los bendiga.